Hola, en este video explicaremos el procedimiento para realizar mediciones goniométricas de la articulación ATM y miembro superior, que incluye hombro, codo y muñeca. Iniciando con miembro superior, en el caso del hombro, para evaluar la flexión se le pide al paciente que se encuentre de cúbito supino, con el tronco recto y en posición anatómica. El eje del goniómetro se coloca en la cara lateral del hombro a nivel del acromion, mientras que el brazo fijo se encuentra alineado con la línea media lateral del tórax. En el caso del brazo móvil, este se encuentra alineado con la línea media apuntando hacia el epicóndilo lateral. El movimiento de flexión consiste en elevar el brazo hacia adelante lo más que el paciente pueda, siendo su rango normal de 180. En el caso de la extensión, la posición es la misma, únicamente que se coloca al paciente en decúbito prono, es decir, boca abajo, y la extensión consiste en llevar el brazo hacia atrás. El brazo fijo del goniómetro se encuentra de igual forma alineado con la línea media lateral del tórax, el brazo móvil alineado con la línea media lateral del húmero apuntando hacia el epicóndilo lateral, y en el caso del eje de igual forma se encuentra en la cara lateral del hombro a nivel del acromion. En el caso de la abducción, que consiste en alejar, y la aducción, que es acercar, se le pide al paciente que esté en decúbito supino. El eje del goniómetro se coloca en la cara anterior del acromion, el brazo fijo se encuentra paralelo al esternón, mientras que el brazo móvil en la línea media anterior del húmero. Se pide al paciente que haga una aducción, que es alejar el brazo del cuerpo, y una aducción. En el caso de la aducción, esta se encuentra limitada por el tórax, entonces su rango de movimiento es un poco limitado y puede variar entre 10 y 0. Realmente pues no daría mucho porque habría que realizar una compensación de tronco. Sin embargo, si se realiza una flexión para la aducción, esta normalmente puede llegar hasta entre los 30 y los 45, pero una aducción pura se vería limitada debido al tronco. En el caso de una pronación, se le pide al paciente que se encuentre en sedestación, es decir, sentado, el hombro en posición neutra, el codo flexionado a 90 y el brazo pegado al cuerpo. El eje del goniómetro se encuentra proximal a la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo se encuentra perpendicular al suelo y el brazo móvil se encuentra sobre la cara dorsal del antebrazo. Ahora, en el caso de la supinación, se sigue el mismo eje y la ubicación del brazo fijo se mantiene, únicamente que ahora se encuentra en la cara ventral para realizar una supinación, es decir, se encuentra por dentro, para que al momento de realizar el movimiento pueda acompañar la pronación de la mano. Continuando con muñeca, en el caso de la flexión y extensión se le pide al paciente que se encuentre en sedestación, es decir, sentado con el antebrazo apoyado sobre la mesa y el codo a 90, el antebrazo tiene que estar en pronación. En el caso del goniómetro, el eje se encuentra sobre la cara lateral de la muñeca, el brazo fijo siguiendo la línea media lateral del cúbito hacia el olecranon y el brazo móvil la línea media lateral del quinto metacarpiano. Se le pide al paciente que realice una flexión, que los rangos normales se encontrarían entre los 80 y los 90, y luego se le pide una extensión, que sería los rangos normales entre 70 y 80. Para una desviación radial y cubital en el caso de la muñeca, o mejor conocidas como lateralizaciones, se le pide al paciente que se encuentre con el antebrazo en pronación apoyado sobre la mesa. El goniómetro se encuentra sobre la cara dorsal de la muñeca, alineado con la línea media dorsal del antebrazo. El brazo móvil se encuentra alineado con la línea media dorsal del tercer metacarpiano. Una desviación radial, la mano hacia el lado del pulgar, mientras que la desviación cubital consiste en la mano hacia el lado del meñique. Los valores normales en el caso de la desviación radial puede ser entre los 20 grados y la desviación cubital entre los 30 y 45. Ok, ahora seguimos con la valoración de rotación interna. El paciente debe estar colocado de cúbito supino, o sea, acostado boca arriba. El hombro a evaluar estará aducido a 90 grados con el codo flexionado igual a 90 grados, el antebrazo apuntando hacia arriba, y se coloca una toalla o un soporte debajo del húmero para que quede alineado con el plano de la escápula. A la hora de evaluar, se le va a indicar al paciente mover el brazo hacia abajo para medir la rotación interna. El examinador sostiene el antebrazo y los desplaza lentamente en dirección al abdomen, generalmente la rotación interna del hombro. El examinador sostiene el antebrazo y lo desplaza lentamente en dirección al abdomen, generando la rotación interna del hombro. Colocación del goniómetro. El eje
sobre el olecranon del cúbito, el brazo fijo alineado con la línea perpendicular o paralelo al suelo, y el brazo móvil alineado con el cúbito dirigido hacia el proceso estiloides del cúbito. Normalmente la rotación interna del hombro se encuentra aproximadamente entre 70 y 90 dependiendo de las referencias utilizadas. Ahora, para evaluar flexión y extensión de codo, el paciente en decúbito dorsal con el brazo apoyado sobre una almohada, miembro superior en posición 0. El eje va colocado sobre la proyección del hueso piramidal, borde cubital, de la muñeca ligeramente adelante de la apófisis estiloide cubital, y el brazo fijo va alineado medial a la longitud del cúbito, mientras el brazo móvil va alineado a la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Movimientos. Se procede a efectuar la extensión del codo. El brazo móvil del goniómetro acompaña el movimiento. Se debe tener en cuenta que sus sujetos normales la extensión activa del codo es 0 y en algunas personas laxas la extensión pasiva puede llegar hasta 10. Ahora, para valorar la articulación temporomandibular se va a hacer el uso de una regla o del mismo goniómetro para medir la distancia. El paciente se coloca mirando hacia arriba, acostado sobre la camilla. Se le pide que abra la boca lo más que pueda sin dolor. Para medir esto se coloca la regla o el goniómetro entre el borde de los incisivos superiores, midiendo hacia el borde de los incisivos inferiores. Los valores esperados son en rango normal de 40 a 50 milímetros, función mínima 35 milímetros y menos de 30 milímetros es una posible restricción. Y para la protusión, de igualmente, el paciente acostado con la cabeza fija lleva la mandíbula hacia adelante como si quisiera sacar la mandíbula inferior. Las mediciones: comparar cuánto sobresalen los incisivos inferiores respecto al superior y medir la distancia entre ambos bordes iniciales. Los valores esperados normales son entre 6 y 9 milímetros. Ahora, desplazamiento lateral de derecha a izquierda. Se le pide al paciente estar boca arriba y que abra la boca, pero con los dientes cerrados. A esto se busca la línea media de la boca y ahí se coloca la regla. Y de ahí se le pide que al paciente haga lateralizaciones. El rango normal que tiene que dar es entre 8 y 12 milímetros.